Buenas tardes, mi nombre es Cristian López Castellanos, soy estudiante de la carrera de Mecatrónica de la Universidad Tecnológica de Chihuahua. En esta ocasión les voy a explicar el tema de microcontroladores. Un microcontrolador es un circuito integrado que en su interior contiene una unidad central de procesamiento, unidades de memoria RAM y ROM, puertos de entrada y salida y periféricos. Estas partes están interconectadas dentro del microcontrolador y en conjunto forman lo que se le conoce como microcomputadora. El propósito fundamental de los microcontroladores es el de leer y ejecutar los programas que el usuario le escribe. A continuación les voy a hablar sobre las características de un PIC 16F887, que en este caso fue el microcontrolador que me tocó explicar. Contiene una arquitectura RISC. El microcontrolador cuenta con solo 35 instrucciones diferentes. Frecuencia de operación de 0 a 20 MHz. Oscilador interno de alta precisión. Rango de frecuencia de 8 MHz a 31 kHz. Seleccionado por software. Voltaje de la fuente de alimentación de 2.0 volts a 5.5 volts. 35 pines de entrada y salida. Memoria ROM de 8K con tecnología flash. El chip se puede reprogramar hasta 100.000 veces. Opción de programación serial en el circuito. El chip se puede programar incluso incorporado en el dispositivo destino. 256 bytes de memoria EEPROM. Los datos se pueden grabar más de 1.000.000 de veces. 368 bytes de memoria RAM. Convertidor análogo digital, 14 canales, resolución de 10 bits. 3 temporizadores, módulo comparador analógico con 2 comparadores analógicos, referencia de voltaje fija y de 0.6 volts y referencia de voltaje programable en el chip. Modulador de ancho de pulso y transmisor receptor análogo asíncrono síncrono universal mejorado. También tenemos el puerto serie síncrono maestro. A continuación voy a describir los pines del 1 al 40, pero de 10 en 10 consecutivamente. El pin número 1, entrada de propósito general o master clear, también como voltaje de programación. El pin número 2 tenemos como entrada o salida de propósito general, entrada del canal 0 del convertidor análogo digital, entrada de desactivar el modo de espera, entrada negativa del comparador 1 o comparador 2. El pin número 3, entrada o salida de propósito general en el puerto A. Canal 1 del convertidor análogo digital, entrada negativa del comparador 1 o comparador 2. El pin número 4, entrada o salida de propósito general en el puerto. Canal 2 del convertidor análogo digital, entrada de referencia negativa de voltaje del convertidor análogo digital. Salida de referencia de voltaje del comparador. Entrada positiva del comparador 2. También la entrada salida de propósito general en el puerto.
El pin 5 también es el canal 3 del convertidor análogo digital. Entrada de referencia positiva de voltaje del convertidor análogo digital. Y entrada positiva del comparador 1. El pin número 6, RA4, que es entrada o salida de propósito general. T0CKI, entrada de reloj del temporizador y salida del comparador 1. El pin número 7 puede ser la entrada o salida de propósito general en el puerto, también el canal 4 del convertidor análogo digital y entrada de módulo SPI, también salida del comparador 2. El pin 8 puede ser la entrada o salida de propósito general en el puerto o también el canal 5 del convertidor análogo digital. En el pin 9 tenemos la entrada o salida de propósito general en el puerto y canal 6 del convertidor análogo digital. Y el pin número 10 lo podemos configurar como la entrada o salida de propósito general en el puerto o el canal 7 de convertidor análogo digital. A continuación describiré los pines del 11 al 20. El pin número 11, VDD o suministro de voltaje positivo. El pin número 12 es la tierra. El pin número 13 puede ser la entrada o salida de propósito general en el puerto, también la entrada del oscilador de cristal, a su vez la entrada del reloj externo. El pin número 14 como salida del oscilador de cristal, salida en la que se presenta la señal FOSC4 y entrada o salida de propósito general en el puerto. El pin número 15 puede ser la entrada o salida de propósito general en el puerto, salida del oscilador del temporizador 1 o entrada de reloj del temporizador 1. En el pin número 16 tenemos entrada o salida de propósito general, entrada del oscilador del temporizador 1 y entrada o salida de los módulos CCP1 y PWM1. En el pin número 17 tenemos la entrada o salida de propósito general en el puerto, salida del módulo de generador de pulsos asíncrono, el módulo, y entrada o salida de los módulos CSP1 y PWM1. En el pin número 18 vemos que puede ser la entrada o salida de propósito general en el puerto C, entrada o salida de reloj de módulo MSSP en el puerto SPI o puerto serie síncrono maestro, y entrada o salida de datos del módulo MSSP en el modo 1C. A continuación les describiré los pines del 21 al 30. El 21 o RD2 es la entrada o salida de propósito general en el puerto D. El pin número 22
como RD3, que es la entrada o salida de propósito general en el puerto D. El pin número 24 puede ser entrada o salida de propósito general en el puerto C, entrada de datos del módulo MSSP en el modo SPI y entrada o salida de datos del módulo MSSP en el modo 1C. También tenemos el pin 24, puede ser entrada o salida de propósito general en el puerto C, salida de datos del módulo MSSP en el modo SPI. También tenemos el pin número 25, que sería entrada o salida de propósito general en el puerto C, salida asíncrona del módulo USART y reloj síncrono del modo USART. También tenemos en el pin número 26 entrada o salida de propósito general en el puerto C, entrada asíncrona del módulo USART y datos del módulo USART en modo síncrono. En el pin número 27 tenemos RD4, que es la entrada o salida de propósito general en el puerto D. Tenemos el pin número 28, RD5, entrada salida de propósito general en el puerto D y salida del módulo de ancho de pulsos. El pin número 29 puede ser la entrada o salida de propósito general en el puerto D y salida del módulo PWM. Y el pin número 30, que sería la entrada o salida de propósito general en el puerto D y salida del módulo de ancho de pulsos. A continuación, la descripción de los pines del número 31 al 40. El pin número 31 es tierra o ground. Y el pin número 32 es el suministro de voltaje positivo. El pin número 33 puede ser la entrada o salida de propósito general en el puerto B, canal 12 del convertidor análogo digital e interrupción externa. El pin número 34 puede ser la entrada o salida de propósito general en el puerto B, canal 10 del convertidor análogo digital, entrada negativa de los comparadores 1 o 2. El pin número 35, la entrada o salida de propósito general en el puerto B, canal 8 del convertidor análogo digital. El pin número 36, entrada o salida de propósito general en el puerto B, canal 9 del convertidor análogo digital, habilita la programación del chip, entrada negativa de los comparadores 1 o 2. El pin número 37, pues la entrada o salida de propósito general en el puerto B o el canal 11 convertidor análogo digital. El número 38 puede ser la entrada salida de propósito general en el puerto B, canal 13 del convertidor análogo digital y entrada externa del temporizador 11. El número 39 lo tenemos como entrada salida de propósito general en el puerto B y entrada de reloj de programación serial. Y por último el 40 como entrada o salida de propósito general en el puerto B y pin de entrada salida para introducir los datos durante la programación ICSP.
A continuación les voy a explicar el diagrama de bloques de un PIC, el más básico. Digamos, aquí tenemos el generador de pulsos. También tenemos el master clear de nuestra PIC. Aquí tenemos todo lo que es nuestra PIC. Aquí tenemos el programa de la memoria del programa flash, que está direccionada a la PIC. Por aquí tenemos los puertos, puerto A, puerto B, puerto C y la memoria RAM. La memoria RAM tiene dos funciones: registros especiales y registros generales. A diferencia de la memoria ROM, que los registros duran por siempre. Bueno, aquí tenemos los periféricos de este lado. Aquí podemos ver los comparadores. El puerto serie síncrono maestro. Tenemos 3 timers. Tenemos la modulación por ancho de pulsos. Tenemos amplificador operacional, indicador de temperatura, convertidor análogo digital de 10 bits, regulador de voltaje, conversor de señal digital analógica. También tenemos SCP o interruptor desconectador con fusibles, y el EUSART, que viene siendo el transmisor receptor asíncrono síncrono universal mejorado, y el CLC. Son los circuitos lógicos combinacionales. Bueno, aquí como podemos observar, este fue un diagrama de bloques básico de una PIC. Claro, algunas traen más, algunos traen menos, pero este sería el básico. Por mi parte sería todo. Espero y haya sido de su agrado. Muchas gracias.